Mi nombre es Juan Delgado Delgado. Mi matrícula es 16007041. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es ¿qué es la dignidad humana? El maestro es Jesús Aguilera Durán. Primeramente, para dar una introducción antes de empezar con el tema de la dignidad humana, manejemos un poco los derechos humanos y qué son. Los derechos humanos son prerrogativas que nos corresponden por el simple hecho de ser humanos, con independencia de su reconocimiento, no por parte de un Estado, o por parte de un Estado. Para Brodsky 2003, los derechos humanos son derechos morales cuya validez atiende a su contenido material, por lo que su institucionalización, positivización o efectividad social no desempeñan ningún rol como criterio de validez de los mismos. Ahora, tenemos dos preguntas que vamos a empezar con la primera, que es la dignidad humana. La pregunta es, opinión acerca en qué consiste la dignidad humana. La dignidad humana es el centro de la norma jurídica que consiste en derechos y obligaciones que tiene cada persona de desarrollarse a sí mismo y ayudar al desarrollo de los demás. No olvidar que aquí, en esta forma de contestación, debemos que también necesitamos tener la dignidad humana para el desarrollo hacia las demás personas. Todas las personas en sí deben de tener moral e igualdad. La dignidad humana debe ser plena para tener un buen desarrollo económico. No hay derecho absoluto, ya que cada persona es diferente en su comportamiento. En la dignidad humana debe de haber igualdad, libertad y autonomía. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos tenemos diferente forma de comportamiento y las tres principios de derechos humanos van uno unido al otro. Si algún principio de derechos humanos llega a faltar, se tiene la problemática que no hay una secuencia en el comportamiento. La siguiente pregunta es opinión acerca de cómo se vinculan los conceptos dignidad humana y derechos humanos. En este supuesto de las dos, la dignidad humana es el principio básico de los derechos fundamentales de la Carta Magna. La dignidad humana se relaciona con los derechos humanos, que son los principios fundamentales, en tres muy importantes: derecho a la vida, derecho a la igualdad y derecho a la libertad. En este momento podremos identificar primero el primer principio que se refiere al derecho a la vida es si los derechos humanos son universales, por el simple hecho de haber nacido, tienes a la protección de los derechos humanos, porque los derechos humanos no olvidemos que son universales. Por otro lado tenemos el derecho a la igualdad. Todo humano debe ser tratado de la misma manera. No importa que sea hombre, mujer. Todos tenemos la protección de los derechos humanos. Por lo tanto, debemos de tener igualdad
para todo tipo de cosas, sin discriminar a nadie. El otro, como lo sabemos, es el derecho a la libertad. Todo ser humano tiene libertad para cumplir con todo lo que se necesite, de lo que corresponde a la protección de todos los derechos humanos. No puede dársele a un ser humano libertad y a otros no. Por lo tanto, todos los principios de derechos fundamentales están protegidos por los tres principios que les comento: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. Ahora, tenemos algo muy importante que antes de llegar a una conclusión en lo que corresponde a la dignidad humana, no olvidemos que todos los seres humanos debemos de actuar de un comportamiento que tengamos para tener dignidad humana, es tener una moral, que todos realmente nos desarrollemos en sí y posteriormente buscar la manera de tener un desarrollo hacia los demás para que todos unidos tengamos una dignidad humana mediante la protección de los derechos humanos. Estos derechos humanos se encuentran del artículo 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importantísimo tener presente que todos los seres humanos tenemos derechos a la protección de la dignidad humana mediante los derechos humanos. Ahora, ya en conclusión, veamos algo muy importante. La dignidad humana es el centro de todos los derechos humanos que llevan a las personas a ser autónomos, ya que todo individuo muestra un comportamiento personal diferente. Asimismo, la dignidad humana da a los individuos derechos y obligaciones de contribuir al desarrollo de las otras personas. Los derechos humanos son la protección de la dignidad humana, donde existe la igualdad y autonomía de las personas. Entonces, no olvidemos que por el simple hecho de haber nacido, tenemos protección de los derechos humanos. Para poder desarrollar y compartir lo que nosotros en sí mismo tenemos de la dignidad, debemos tener moral y valores para que así mismo lo apliquemos en el desarrollo de las demás personas. Por mi parte es todo y falta lo último que voy a comentar. Los derechos humanos son universales. Toda persona tiene dignidad y por lo tanto tiene derechos humanos. Muchísimas gracias. Eso es todo.